momentos están viendo por el canal 4 del 6, a los organizadores y a toda la asistencia masiva de encarnados y desencarnados. Le damos las gracias por esta bendita oportunidad de estar compartiendo este evento significativo, muy importante, lleno de emociones positivas, de sentimientos fraternales. Estamos aquí compartiendo este tema que se desarrolla, bien los organizadores toman como principal enfoque o eje central del Congreso la educación desde el punto de vista espírita. Lógicamente, nuestra disertación va a estar empañada o enfocada también desde el punto de vista de lo que la doctrina espírita nos ofrece en torno de los postulados de la educación. Específicamente con el tema pruebas y expiaciones como mecanismo de evolución, es importante tener en consideración lo que hasta hoy hemos aprendido de las diferentes disertaciones de los conferencistas, que la Tierra debemos entenderla como una escuela. Particularmente Divaldo nos decía esta mañana, y que el objetivo fundamental de nuestra existencia, de nuestro paso por la Tierra, debe estar enfocado en la transformación moral. El espiritismo así lo reconoce. Jesús nos lo vino a enseñar. Nosotros encontramos en el libro de los espíritus, por ejemplo, cuando Allan Kardec pregunta cuál es el objetivo de la reencarnación, los espíritus preguntan qué es la transformación moral. Porque debemos entender, o por lo general, cuando enfocamos el tema de las pruebas, de las expiaciones, comúnmente hacemos un paralelo como sufrimiento, como dolor, y empezamos a darle un enfoque un tanto pesimista en la comprensión de la realidad de la existencia humana. Me encanta esta pregunta, que es la 132 del libro de los espíritus, cuando Kardec pregunta, ¿no?, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? ¿Cuál es el objetivo de la existencia humana? De venir aquí a la Tierra a cumplir o a ocupar un lugar específico en el espacio y el tiempo relativo de nuestra naturaleza humana. Los espíritus responden: perfeccionamiento moral. Pero además dice que esto debe entenderse que para algunos esta transformación moral se convierte en una misión y para otros en una expiación. Ya tenemos entonces un enfoque específico dentro de la doctrina espírita que nos llama la atención que la expiación debe entenderse, como Divaldo nos explicaba magistralmente, como aquellos sufrimientos que necesitamos por dar por cumplimiento a una ley, la ley de causa y efecto. Isaac Newton, a nivel de la ciencia oficial, establece este principio que es aceptado universalmente cuando él establece la ley que lleva su nombre, la tercera ley que lleva su nombre, la tercera ley de Newton, acción y reacción. Pero Jesús, en un diálogo que establece con Pedro, cuando le recomienda a Pedro: guarda tu espada, porque quien a hierro mata, a hierro muere. Ahí tenemos el principio de ley de causa y efecto aplicado desde un punto de vista moral. De las acciones comportamentales de todo ser humano tendrán una consecuencia inevitable para nuestra vida presente y futura. Entonces, ahí entendemos nosotros desde ese punto de vista que hemos venido a la Tierra, como complementan además los espíritus en esta pregunta que hablamos del objetivo de la reencarnación, que también debemos entender otra finalidad de nuestra existencia, y es cumplir con la tarea de co-creadores de Dios en el universo. Es decir, venimos a perfeccionarnos, y la perfección se logra a través de misiones específicas y de expiaciones que son no más que las consecuencias de nuestras acciones pasadas y a cumplir la voluntad de Dios. Es ahí, en este punto fundamental, y entendiendo, repetimos, el objetivo fundamental y el enfoque educativo que nos propicia este evento, este congreso, vamos a entender que la humanidad, la Tierra misma, debe ser concebida como una escuela de almas. Y toda escuela tendrá unos fundamentos, toda escuela necesita una dirección, toda escuela necesita diferentes puntos de vista que nos ayuden precisamente a un proceso de enseñanza y aprendizaje. La ley de causa y efecto, la expiación, entendiendo la reencarnación, entendiendo las leyes morales, los principios fundamentales del espiritismo como evolución,
las comunicables del mundo habitado son las leyes que propician el mecanismo fundamental del desarrollo moral de nosotros, los habitantes de la Tierra, y se cumplen estas leyes morales lógicamente en todo el universo, como los espíritus superiores nos confirman en el libro de los espíritus. Desde el punto de vista ahora psicológico, extrayendo algunos postulados que algunos científicos proponen en torno de los procesos de aprendizaje, en torno de cómo es que el individuo va aprendiendo, vamos a hacer un puente necesariamente para entender y para extraer algunos apuntes científicos de cómo cómo entendemos o cómo relacionamos, traemos aquellos conocimientos que son de orden natural, que aunque fueron experimentados y extraídos de conceptos científicos, como por ejemplo de Iván Petro y Pablo, ya igual hemos estado hablando un poco de él, pero hemos traído principalmente esto porque Iván Petro y Pablo, a través de diferentes investigaciones que hacía en su laboratorio, que le pasó a llamar las Torres del Silencio, experimentando con perros principalmente, él tomaba y creó un principio, estudiando lo que él llamaba las segregaciones psíquicas. Su fundamento y sus observaciones no apuntan a lo que hoy conocemos como el condicionamiento clásico. Es decir, él establecía los diferentes experimentos a un perro, controladamente, le ofrecía un plato de comida y simultáneamente le presentaba otro estímulo que vendría a ser una campana. El perro empezó a asociar aquel estímulo que le había llamado neutro, que por sí solo no provoca un comportamiento determinado, pero que asociado a un comportamiento, a un estímulo específico, como es la comida, que provoca salivación. Entonces este perro aprendió a que cada vez que sonaba la campana, salivaba. Es decir, el sonido de la campana por sí mismo no debe por qué provocar salivación, que es una respuesta innata a un estímulo de presentar la comida. Entonces Pablo, con esta idea, empezó a decir que los estímulos, cuando nosotros estamos asociados a otros estímulos de tipo incondicionado, provocan una respuesta de tipo condicionada, y pasa a llamar esto condicionamiento clásico. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos muchachos con mi hermano mayor, dormíamos en la misma habitación. Él entraba a las 6 de la mañana al colegio, yo estudiaba por la tarde, así que yo dormía un poco más, pero mi mamá a las 5 de la mañana tocaba la puerta de la habitación. Mi hermano, lógicamente, lo llamaban: levántate, es hora de iniciar el proceso para que te vayas al colegio. Cierto día, esto era repetitivo todos los días, cierto día, por ocasión de algunas circunstancias precisas que estaban pasando en la casa, se estaba llenando la alberca de agua, el tanque del agua que abastece toda la casa de agua, se derramó, se había dañado el sistema que pagaba la motobomba, y a las 3 de la mañana se levantó mi mamá y tocó la puerta. En el momento en que mi hermano escucha que toca la puerta, ya estaba durmiendo, inmediatamente se levanta, va al baño, se alista y se prepara para ir a la habitación. Pues, ¿qué pasó? Son las 3 de la mañana, no era el momento. Entonces, eso es un ejemplo de un estímulo asociado, que el tocar la puerta por sí mismo no significa nada, pero que ya por el acto de repetición se asocia a la hora específica de la casa, se convirtió en un aprendizaje por condicionamiento. Y posteriormente, en esa línea de ideas, encontramos a John Rawls Watson, que él asume todos estos postulados de Iván Petro y Pablo y crea lo que nosotros, o inaugura el pensamiento conductual. John Watson entonces aplica como psicólogo la teoría del condicionamiento clásico al aprendizaje de las emociones. Y entonces toma él, por ejemplo, a un niño, al niño Albert, de 11 meses, y empieza a decir: el miedo, que es una de las emociones básicas, como hemos aprendido también en el desarrollo del Congreso, también se aprende, dice Watson. Y entonces, en sus experimentaciones de laboratorio, él toma un niño, dice: el niño cuando nace no tiene miedo por su condición natural. Le presentaba una rata y no tenía miedo, pero inmediatamente por detrás, por la espalda, hacía sonar un ruido, y el ruido hacía que el miedo apareciera. La rata no debe por qué provocar miedo.
porque es un estímulo que por sí mismo no provoca miedo, pero el ruido que no se espera, ese sí provocaría un estímulo de temor. Y entonces el niño asociaba la presencia de la rata con el ruido, con el temor, y inmediatamente asociaba, después de varias repeticiones experimentales, asoció el miedo o la rata al miedo, y a partir de allí hubo una generalización de estímulos. Quiere decir esto que no solamente al presentarle la rata tenía miedo, sino que cualquier objeto peludo, ya el niño tenía miedo a aquellos estímulos. Entonces decía Watson, los sentimientos y por tanto las emociones también son aprendidas, y en el momento en que estamos repitiendo por acción repetitiva, por acción del aprendizaje asociativo, podemos nosotros ir y adentrarnos en el aprendizaje profundo y de orden superior. Y decía él, denme una docena de niños sanos y yo haré con ellos lo que quieran, médicos, abogados, doctores o delincuentes, si es el caso. Lógicamente que traemos esto y cabe anotar algo importante. El espiritismo, siendo una filosofía trascendental de orden espiritual, no comparte la filosofía misma del conductismo. Traemos como ejemplo, porque esto es aceptado dentro de las teorías pedagógicas, la psicología del aprendizaje, la psicología general, se ha asumido como algo evidente, ya está comprobado, pero no se queda allí. Entonces, ¿por qué? Porque la filosofía conductista es una filosofía materialista. Entonces, la filosofía del conductista no va adentrándose en la parte espiritual, cognición y el alma, no. Y posteriormente encontramos en escena a Burroughs, Friedrich Skinner, que es otro conductista, otro representante de este enfoque conductual dentro de la psicología, que asumiendo los postulados de Van Peter y Pablo, de Watson, entonces él dice que no solamente es el estímulo que provoca unas respuestas específicas en el organismo, en el ser humano, sino que hay otros elementos que intervienen, que operan en el comportamiento. Y este puede pasarse, o puede llamándose este postulado del condicionamiento operante, y agrega la idea del reforzamiento. Y las doctrinas o las corrientes pedagógicas actuales y de ayer todavía conservan herencia de esto. Cuando a un niño se le da una carita feliz, cuando se le da un abrazo después de haber tenido una conducta positiva, cuando se le da una nota buena o mala, todo eso se constituye en reforzadores positivos o negativos para que el comportamiento se mantenga o se extinga, dependiendo de las circunstancias específicas. Y Skinner, después de estudiar estas experiencias que hacían en el laboratorio con unas ratas, él identifica y crea estos postulados que son aceptados hoy. Entonces, fíjense, como decíamos ahorita, estas precisamente escuelas, posturas, corrientes de tipo científica dentro del área de la psicología, aceptada hoy generalmente por la pedagogía, la ciencia de la educación, la filosofía del aprendizaje y demás, el espiritismo nos está diciendo que debemos prestar atención, aunque no estemos aliados desde el punto de vista de la filosofía profunda de este enfoque. Fíjense ustedes, cuando nosotros hacemos desde este punto de vista la escuela tradicional, y como Divaldo también decía, vale la pena nuevamente recalcar sobre el asunto, que es en la repetición donde se establece un aprendizaje. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? La repetición, el conductismo radical, la escuela tradicional nos dice que la repetición es importante, que debemos repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 veces 7, como dice Jesús también. Es en el acto de la repetición en que nosotros vamos a ir adquiriendo niveles de aprendizaje cada vez más superiores. Y como Watson establece, las emociones también obedecen a este tipo de acciones de tipo comportamental y psicológico. Cuando nosotros analizamos desde este punto de vista la definición que da el libro de los espíritus, Allan Kardec, primero en la pregunta 796 leemos que solo la educación puede reformar a los hombres. Y en la pregunta 685A, como hemos estudiado, nos dicen que no la educación intelectual, sino la moral. Y fíjense ustedes, resaltamos esa parte que no está originalmente resaltada, pero la materia de un mecanismo didáctico aquí, hemos resaltado lo que dice: la educación es el conjunto de hábitos adquiridos.
No la educación intelectual propiamente dicha en que nos vamos a enfocar, sino la educación moral, y no la moral que enseñan los libros, sino esta que da hábitos. Entonces ya Kardec estaba superando el pensamiento de estos pedagogos, estos psicólogos conductistas, mucho antes del aparecimiento de esta teoría, cuando nos dice que la educación debe concebirse como el conjunto de hábitos adquiridos, y no hay hábito que se consiga a través de la no repetición. Cuando Watson nos proponía que el miedo también se aprende, fíjense algo interesante. Nosotros estamos enseñando a los niños a comer, estamos dándole la comida, y le decimos, toma la comida, y el niño, por lo general, no le gusta las cosas nutridas, le gusta el dulce, o a veces los padres, porque saben que necesitan nutrir bien al hijo, entonces le dan unas sopas que son, en realidad, horribles. Pero hay que dársela porque eso nutre. Sopa de col, sopa de espinaca, sopa de tantas cosas que existen que son nutritivas, pero al gusto son desagradables. O alguien de aquí puede considerar que es agradable. Por eso que sí le gusta, porque le dio el pollo y le dio la comida. Pero para muchos se constituye, y para los niños principalmente se constituye un acto desagradable. Y empezamos a hacer del acto mismo de la alimentación un acto de sufrimiento cuando le decimos a niños, si no comes, te pego. Si no duermes, te lleva el cuco, te lleva el loco, te lleva aquel, te lleva... Y empezamos por el temor a educar, a mal educar, ¿verdad? Y cuando el niño está grande, cuando es adolescente, cuando ya está en adultez, y entonces preguntamos, ¿pero por qué salió tan miedoso? No es capaz de dormir solo, no es capaz de dormir con el foco prendido, no es capaz de tal o cual. Lógicamente que aquellos estímulos que le estábamos ofreciendo inicialmente eran estímulos aversivos, eran estímulos que provocaban una respuesta de temor, provocaban una respuesta emocional contraria a lo que nosotros queríamos en realidad presentar. Entonces tenemos que ser consecuentes que la vida nos va presentando, cuando hablamos y vemos, entonces analizamos, hacemos el puente con las expresiones y las pruebas, que no es sinónimo de dolor, y ahorita vamos a observar por qué. Vamos a dar cuenta que la vida nos está ofreciendo estímulos, dependiendo cómo nosotros los estamos procesando, así mismo vamos a generar respuestas emocionales y por tanto, posteriormente, afectivas, sentimentales, tanto como comportamentales. Y esto, no solamente los científicos quedaron en este nivel con la propuesta de Skinner, que debemos reforzar los comportamientos que nosotros queremos que se vayan manifestando en el individuo, en el niño, en los jóvenes, sino que Albert Bandura posteriormente se da cuenta que aquellas propuestas de Pavlov, de Watson, de Skinner eran incompletas, porque él estaba observando otros comportamientos que no eran reforzados por lo que se manifestaban. Entonces decía, yo observo comportamientos de tipo agresivos que no son reforzados, pero que se mantienen y se establecen, se evidencian en los comportamientos del individuo. ¿De dónde vienen estos? No se cumple el estímulo, no estamos estimulando, no estamos reforzando ciertos comportamientos, sin embargo esto aparece. Entonces él observa y hace un experimento, que es un experimento clásico, el experimento del muñeco bobo, o el muñeco bobo. Es un muñeco inflable que tiene la base pesada, cosa que cuando se le pega, él vuelve a pararse. Y le pegamos otra vez y vuelve a pararse. Yo decía, ¿y por qué se le llamará muñeco bobo? ¿Será porque le pegan y vuelve a pararse para que le vuelvan a pegar? No sé. Pero entonces, Bandura toma a un alumno de él como modelo, lo pone en un cuarto y le dice, aquí están estos muñecos y pégales. Actúa de forma agresiva con ellos. Y él graba la escena y luego se la presenta a unos chicos, unos estudiantes jóvenes, muy niños, y les va presentando uno a uno este video de un actor pegando a los muñecos, y luego pasa uno a uno a un cuarto igual con todos los muñecos que observaron en la escena grabada. Y cosa interesante, todos aquellos niños que observaron este video actuaron de igual forma agresiva con ellos. Y así el experimento se repitió muchísimas veces. Y aquellos niños que no observaron esta escena no generaron un comportamiento de tipo agresivo. Esto llevó a Bandura a hablar del modelamiento,
la teoría del aprendizaje por modelamiento o aprendizaje social, diciéndonos que también aprendemos por el ejemplo, diciéndonos que nosotros nos convertimos en modelos y por tanto en maestros, en educadores de todos los que nos están observando. Y esto nosotros lo sabemos, esto es así, al punto en que fíjense que nuevamente la doctrina espírita adelanta este pensamiento y a Kardec lo traducía de forma tan magistral que él pregunta en la cuestión 625 del libro del Espíritu, ¿cuál es el modelo más perfecto que Dios ha ofrecido a nosotros para servirlo precisamente de guía y de modelo? ¿Cuál es el más perfecto? Los espíritus responden, ver a Jesús. Ahí está Jesús, en el que se constituye en nuestro modelo. Porque los principios anteriormente enunciados del aprendizaje se cumplen a nivel general. No solamente es aplicado en un salón de 60, 40, 35 o 15 estudiantes. No, también es aplicado a nivel de la gran escuela que es la tierra. Pero tenemos que tener un modelo. Y Dios nos ha presentado a Jesús como ese modelo. Porque, y ahora sí, vemos entonces que desde este punto de vista conductista pasamos a otro nivel que Bandura inaugura. Bandura sale un tanto de la propuesta conductual para enfocarse un poco en la cognición. Porque en este proceso de modelamiento dice que la motivación es un punto fundamental para que el niño o el sujeto decida si sigue un modelo o no. Y entonces encontramos así en escena a Jean Piaget, que nos habla nos propone el desarrollo intelectual cognitivo desde otro enfoque, netamente cognitivo, y nos dice que nos propone la psicogenética del desarrollo o la teoría del desarrollo cognitivo en diferentes etapas, que dependiendo o asociado a la maduración biológica, asimismo nuestra cognición va proporcionando grados de desarrollo, desde las operaciones preoperacional, operaciones concretas, hasta las del pensamiento superior, y posteriormente, paralelo, pero desde otro enfoque, Seminov y Vygotsky plantea entonces la teoría sociocultural del aprendizaje, diciendo, establece algo fundamental, que todas las madres lo aplican perfectamente y son las zonas de desarrollo próximo. Pero la teoría histórico-cultural o sociocultural también, como llaman algunos, dice que dependiendo de la cultura y del momento histórico en que nosotros estemos ubicados, así nuestro aprendizaje va a tener mismas características culturales, históricas. Pero la zona de desarrollo próximo se aplica para todas las culturas y todos los momentos. La zona de desarrollo próximo dice de aquello que nosotros, o el individuo, el sujeto, es capaz de hacer por sí mismo y lo que puede lograr hacer con ayuda de otros. La distancia que hay entre esos dos niveles de aprendizaje es lo que se llama la zona de desarrollo próximo. Cuando la mamá ya identifica, ya sabe, ya ve que el hijo está caminando y da un paso, entonces lo levanta, retrocede 3, porque el niño por sí solo es capaz de dar un paso, pero ella le da confianza, retrocede 3, le dice, ven, y el niño es capaz, con ayuda de su madre, dar 3. Eso se constituye en lo que el niño puede hacer por sí, lo que es capaz de hacer con otro. Es decir, ahí está diciéndonos que nosotros necesitamos el relacionamiento, la ayuda de alguien, de un sujeto más experimentado para jalar ese proceso de aprendizaje. Hasta allí nosotros tenemos estas corrientes de tipo educativo del aprendizaje que nos posibilitan cómo es que el individuo aprende, cómo es que nosotros durante el desarrollo ontogenético, filogenético de una existencia y de toda la evolución misma vamos adquiriendo nuestras experiencias. Y entonces en escena encontramos desde otras propuestas de tipo humanista que nos están diciendo que no solamente debemos entender este proceso, este mecanismo y el objeto mismo del estudio de la psicología desde el punto de vista conductual, de estímulos, de procesos culturales, históricos, sino que debemos entenderlo desde un punto de vista humano.
Entonces Abraham Maslow dice que nosotros, además de todos estos estímulos que son válidos y son aplicados, también tenemos necesidades y que nos estamos moviendo, estamos comportamentando a partir de algunas necesidades. Y él establece la jerarquía de las necesidades. Y entonces pone en la base de esa pirámide las primarias. El dormir, la alimentación, el sexo incluso, están como esas necesidades fundamentales y primarias del ser humano. Pero también nos dice que tenemos necesidad de seguridad, de relacionamiento social, de estima. Y tenemos por último la autonomía y después tenemos la necesidad de autorrealización. Y entonces ahí vamos adentrando en la propuesta de la psicología, se van acercando un poco más a lo que la propuesta del espiritismo, lo que el espiritismo nos viene a decir. Y posterior a él tenemos en la misma corriente humanista a Carl Rogers. Carl Rogers entonces dice, cuando entiende y nos establece junto con Maslow el enfoque humanista de la psicología y presenta la terapia centrada en la persona, un enfoque humano, nos está diciendo que la autorrealización es el punto cumbre de las necesidades humanas y se inaugura una visión transpersonal, lo que posteriormente otros autores irán a conformar la cuarta escuela en psicología, la psicología transpersonal. Pero Rogers establece entonces que el objetivo de una persona sana es el crecimiento de autorrealización, cuyo proceso de desarrollo se centra en la lucha y el dolor. Y entonces él pone el ejemplo de los niños. Dice, cuando el niño está aprendiendo a caminar, se cae, se golpea y es doloroso. La psicología evolutiva, la psicología del desarrollo, nos dice que cada proceso de crecimiento genera dolor en nosotros. Sin embargo, el individuo opta siempre por avanzar. El niño se cae, da un paso y eso genera dolor, pero no se queda allí. En condiciones normales busca caminar. Y cuando está saliendo de la niñez para entrar a la adolescencia, ese proceso genera un dolor psicológico, un dolor emocional que provoca transformación. Entonces, desde este punto de vista, Carl Rogers dice que debemos traducir el dolor no como sinónimo de sufrimiento, sino como sinónimo de transformación, de realización. Esto, lógicamente, la doctrina espírita nos dice esto. Cuando nos estaban hablando, cuando iniciamos la presentación, cuando Allan Kardec pregunta a los espíritus cuál es el objetivo de la reencarnación, el perfeccionamiento. Nosotros estamos aquí no para sufrir, estamos aquí para ser felices. Porque las experiencias que estamos teniendo tendrán su consecuencia, porque existe la ley de causa y efecto. No hay causa que no provenga de un efecto, como no hay efecto que no genere una causa específica. Juan de Ángeles nos recomienda que nosotros tenemos que enfocarnos en el presente, porque algunas veces estamos interesados, sufro mucho, tengo un gran dolor, ¿qué habré hecho yo en una vida anterior? ¿Qué habré hecho? Analiza el ahora y descubrirás tu ayer. Porque es una línea causal. Porque el ahora es el resultado del ayer. Pero el mañana será el resultado de ¿qué? Del hoy. Exactamente. Entonces, el enfoque que establece Juan de Ángeles a través de la psicología profunda, con herencia del psicoanálisis de Freud y de otros como Carlos Gustavo Jung, la psicología transpersonal de Sciagoli y otros más, Juan de Ángeles haciendo este tratado y un puente fundamental e interesante con el espiritismo, traduce que la psicología espírita es una psicología optimista. Las expiaciones no son sinónimo de sufrimiento por sí, es un proceso de lucha y de dolor que nos posibilita la autorrealización. Pero Carl Rogers además concuerda, y Juan de Ángeles concuerda con esta postura y dice, esto que permite el despertar del ser, el despertar de nuestra conciencia, y que en ese despertar hay una aceptación positiva que deriva de ello, que está plasmada en la aprobación, la aceptación y el amor. Entendemos entonces que, como dice la doctrina espírita, las expiaciones son el resultado de lo que hicimos, de lo que necesitamos pagar, acontecer. Recordemos algo importante. Jesús nos decía, no saldréis de allí
¿Hasta qué? Hasta pagar el último céntimo, hasta pagar el último óvulo. Quiere decir, hasta no estar satisfecha completamente la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros identificamos que tenemos un dolor, debemos decir, estamos en la lucha de la autorrealización. Estamos en la lucha del crecimiento espiritual y debemos traducir y empezar a entenderlo de diferentes formas. Porque Carl Roger, Abraham Maslow dicen, en condiciones normales esto acontece. Porque cuando ocurre una identificación que no está de acuerdo a la realidad, cuando estamos nosotros aplicando estos postulados o esta situación natural que se aplica de estímulos, respuestas aversivos, estamos dañando la emocionalidad de los individuos. Y entonces vamos a traducir, vamos a leer lo que la vida nos presenta de forma errada. Y entonces vamos a creer en la injusticia de Dios. Vamos a creer, cuando no entendemos la reencarnación y cuando no entendemos que la ley de causa y efecto viene de efectos anteriores, y que efectos anteriores quiere decir de un pasado reciente o un pasado lejano, entonces vamos a caer en depresiones, en procesos psicopatológicos de orden profundo, alteraciones de la personalidad, alteraciones del afecto, de psicopatía de todo tipo, de neurosis profunda, porque el mecanismo de la evolución son dos: el amor y el dolor. Y la mayoría de nosotros hemos decidido el dolor como ese mecanismo fundamental. Pero el dolor no es enfatizado, lo repetimos, como un acto de punición. Decía Divaldo, Juan de Ángeles y muchos espíritus de orden superior, Emmanuel, Andrés Luis, siempre nos recuerdan y nos están diciendo que la culpa debe ser desidentificada de nuestro sistema psíquico, de nuestra psiquis, porque toda culpa es un principio de ley que se aplica también a nivel jurídico, a nivel legal. Toda culpa necesita ser castigada, y entonces el principio de ley que dice que nadie es castigado o culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, cuando tú sientes culpa, ya identificaste que eres culpable y por tanto necesitas ser punido, necesitas el castigo, necesitas el sufrimiento, y entonces nos enfocamos en ese dolor como un proceso autopunitivo que no debe ser visto de esta forma. Y ahí entendemos precisamente que las consecuencias de ese despertar desde el punto de vista de la psicología humanista, dando inauguración a la visión transpersonal del ser humano, me está diciendo que las consecuencias son libertad para aprender y creatividad de la autorrealización. Y encontramos nosotros lo que el espiritismo ya nos está diciendo: la libertad. Cada quien es libre de decidir el camino que quiere. Los espíritus nos dicen: la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Tú siembras en tu vida lo que quieres, tú decides lo que quieres ser, pero las consecuencias de ello son inevitables, y en algún momento cosecharás o recogerás todo lo que has sembrado, porque eso es inevitable. Esa es la ley de causa y efecto. Pero la doctrina espírita nos propone, dentro de los conceptos precisos de la evolución, con Allan Kardec a la cabeza, estableciendo el libro de los espíritus, cuando codifica y nos regala toda la codificación, el libro de los medios, el cielo del infierno, la Génesis, fundamentalmente en el libro de los espíritus, nos está diciendo que debemos traducir y tener una visión objetiva de nuestra realidad existencial. Nosotros no hemos venido a sufrir. El sufrimiento es una consecuencia natural de nuestro libre albedrío. Hemos utilizado mal nuestras acciones, nuestra vida, y por tanto estamos sufriendo. Entonces, cuando estamos teniendo dolor, cuando tenemos una situación afectiva, emocional, económica, familiar, de cualquier orden que sea, de cualquier dimensión del ser humano, ha sido consecuencia precisamente de lo que hemos hecho en el ayer. Porque la propuesta fundamental siempre está en ver a Jesús. Cuando entendemos que entonces la humanidad, la tierra, es una gran escuela, lógicamente vamos a entender que toda escuela, dentro de los procesos educativos, necesita establecer rutas
modelos, estrategias. Y aquí el espiritismo siempre nos presenta la mejor estrategia, ya presentada en este congreso en algunos de los disertantes anteriores, cuando hablaba de la pregunta 919. ¿Cuál es el método más eficaz para resistir las instigaciones del mal y perfeccionarse desde esta misma existencia? Porque los espíritus han dicho que el objetivo de nuestra encarnación es la autorrealización, es el crecimiento moral. Y luego preguntan, ¿cuál es el método más eficaz? Esta pregunta es interesante porque nos dice, ¿cuál es un método? Métodos hay muchos. Muchas filosofías, corrientes doctrinales religiosas, propuestas psicológicas de diferentes tipos, proponen muchas propuestas, muchas terapias. Pero aquí la pregunta es interesante cuando dice, ¿cuál es el método más eficaz para resistir las instigaciones del mal y perfeccionarnos desde esta misma existencia? Los espíritus responden, un sabio de la antigüedad ya os lo dijo, conócete a ti mismo. Entonces el proceso de autorrealización comienza con el autoconocimiento, identificarnos como somos, como propone Juan de Ángeles, sin excusas, pero sin culpas. Porque estamos diciendo, mira, ¿cómo tienes rabia? Estás rabia. No, yo no tengo rabia, yo no soy rabioso, eso es mentira. Es que tú eres orgulloso, yo jamás en la vida, yo no soy orgulloso. No estamos aceptando nuestra propia realidad. Por tanto, no estamos conociéndonos a nosotros mismos. O estamos en un proceso de negación, un mecanismo psicológico que no nos permite el autoconocimiento. Y luego preguntan, ¿el modelo más perfecto? Jesús. Ahí está lo fundamental, ahí está la propuesta interesante del espiritismo, porque el espiritismo, como decimos, como habíamos dicho, es una doctrina positiva, que nos está diciendo que estamos en un punto fundamental y estamos en la escuela, y la escuela necesita probaciones, necesita de pagar, necesita de cumplir ciertos requisitos establecidos. Y entonces esos requisitos establecidos por ley de Dios están allí. Ley de causa y efecto. Tú harás de tu vida lo que tú quieres. ¿Qué queremos ser? ¿Dónde queremos estar? ¿Quién de los que está aquí no quiere ser feliz? ¿Quién de los que está aquí no quiere progresar? Cuando eso no acontece, hay algo en nosotros que tiene que ser identificado. Y si no podemos por nosotros mismos, debemos buscar la terapia específica, o espírita, o psicológica, o fisiológica, o médica, dependiendo de nuestras propias necesidades. Pero tenemos que buscar siempre aquellos mecanismos propicios cuando no podemos por nosotros mismos, la autorrealización. Entonces, desde ese punto de vista, el espiritismo nos da la visión optimista y positiva de la existencia humana. Hemos venido para amar, para ser felices y no para sufrir. Cuando preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo estás? Como Dios quiere. ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Qué visión! ¡Qué optimismo!, ¿verdad? ¡Qué optimismo! Que ahí está manifiesto enseguida un lenguaje emocional que nos está diciendo, está traduciendo su vida de forma pesimista. Pero debemos traducir la vida de forma optimista siempre y ver que aquello que nos acontece es porque necesitamos de la experiencia del dolor para crecer. Porque, como decía Carl Roy, la doctrina espírita nos enseña, hemos venido a ser felices. Por tanto, todo aquello de orden negativo ha sido propiciado por nosotros porque somos herederos de nosotros mismos. Entonces la doctrina espírita nos propicia siempre a la aplicación del amor, a la fraternidad, al diálogo, a la tolerancia y al perdón, como veremos más adelante. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a Ubaldo por esta exposición, dejándonos grandes enseñanzas